Los principios de la radiotelefonía son informar, entretener, deleitar, acompañar, si ustedes quieren. Y la radio se transforma en estos tiempos de crisis mundial en algo apetecible, porque la sociedad, de forma plena, prestan oídos y orejas a todas las cosas que se dicen, y de la misma forma se transforman todos los medios electrónicos en vehículos para llegar y explicar los momentos en que vive el mundo sumergido en esta pandemia. Ahora, como la vida continúa más allá de todos los obstáculos que tenemos, este programa ha tomado determinaciones, es decir, un programa interactivo, históricamente interactivo, cargado de llamados telefónicos, vio como algunos por prudencia nos llaman porque saben que no pueden hablar de lo que no conocen, otros porque no tienen el libro de queja abierto, es decir, no es un tiempo y una forma de quejarse, sino que al revés, hay que buscar unión absoluta y usar quizá la crisis para resolver otros problemas mucho más viejos en la Argentina. Pero sea como fuere, recibimos toda clase de opiniones en nuestros correos a favor del cambio que ha tenido el programa por un lado, y otros que dicen, ¿y por qué no como antes tanta gente llamando? La gente no llama porque está aturdida y porque necesita escuchar del otro lado cómo salir de este momento y de qué forma actuar. Y entonces, a sabiendas de que esto iba a ocurrir, nosotros hemos hecho una métrica diferente en tanto y en cuanto esto no se pueda resolver, para que este medio se transforme, como todos los medios, en una voz donde ustedes la reciben y que merme aquella idea de que a ustedes también los escuchamos. No porque no abramos los teléfonos, sino porque cuando lo hacemos, ustedes mismos se llaman a silencio. ¿Y qué significa esto en un momento de crisis? El replantearse cada uno de los que está escuchando su propia actitud en la vida. ¿Y qué hacemos con aquellos que se comportan diferente y que en su soberbia del individualismo, en su ignorancia más allá del título universitario, en su falta de respeto a la comunidad, en su absoluto querer demostrar el poder de una economía que le permitió viajar a Europa, haciendo gala de todo eso que les dije, pero además, siendo médica recibida, una señora de 74 años, en el Chaco, con su hija docente, o sea que tiene que trasladar la enseñanza a sus alumnos, ambas, dos, madre e hija, se juntaron en Resistencia, llamaron a sus amigas y le ofrecieron una ronda de mate al mejor estilo del uso criollo, sin imaginar que ellas venían de una zona de riesgo, pero además sin importarle que venían de una zona de riesgo, a una médica y a una docente, y crearon un desastre en la provincia del Chaco. Porque además, después, no conforme de contarle a sus amigas el viaje que habían hecho por España, invitan a la pareja de su hija y contagian a los hijos de otra mujer, de la pareja actual de su hija, de la docente. Bueno, por supuesto, está procesada, está acusada, pero instaló en el Chaco una situación de desborde, porque más allá que después salieron desesperadamente a buscar a las personas que habían estado en contacto, estas a su vez se habían multiplicado estando con otros. Y hoy la provincia del Chaco sufre como ninguna y tiene el único caso en el mundo de un chico de 4 años contagiado. Título universitario, médica recibida, hija docente, e hicieron absolutamente el acto de irresponsabilidad porque su soberbia, el querer demostrar a sus amistades y a la familia que ellos habían viajado, que habían estado en Europa, que habían estado en España y que le podían contar el viaje, les importó muy poco todo lo otro. De la misma forma que a ese animal, porque otro concepto no se le puede dar en su calificación, que Vicente López trompeó al guardia,
porque le había dicho que no podía salir porque había llegado a Estados Unidos y tenía que cumplir la cuarentena. De la misma manera que 10.000 argentinos que estaban en Chile y en Brasil han regresado, y según dicen los que le toman la fiebre, estaban en condiciones de ingresar. Ahora, ¿van a guardar la cuarentena? ¿Serán respetuosos? Porque sabe una cosa, usted, si ve que alguien que tiene que guardar la cuarentena no lo hace, lo tiene que denunciar, porque esa persona no está tratando de que no le importa nada, está perjudicando el común de la sociedad. ¿Y qué decir de aquellos que se fueron de vacaciones creyendo que como no había que ir a trabajar, nos vamos a Montehermoso? Salían de Bahía Blanca y salían de otros lugares, tuvieron que cerrar la zona, o que el intendente de General Pueyrredón de Mar del Plata ahora en este mismo momento está informando, no vengan porque Mar del Plata va a estar cerrado en el feriado largo, o que el ministro de Transporte tenga que decir se clausuran todos los vuelos y todas las formas por tierra de llegar y tomar contacto. Y me parece que el ministro de Transporte se está olvidando que la Argentina está rodeada de agua. Hay que tomar decisiones también con los barcos. Y frente a esto, y frente a toda esta situación, donde hay inconscientes y conscientes, entramos en discusión de por qué nos pasa. Porque, repito, no es de aquel que no tiene estudios, que no está preparado, el hombre común, aquel que agacha la cabeza de obrero y va a trabajar todas las mañanas. No, una médica recibida de la universidad, médica. ¿Le van a retirar el título o no? Una docente, ¿la van a cesantear o la van a dejar que siga enseñando? Ayer se anunció una cantidad de decisiones del gobierno en varias cosas que después las vamos a ir escuchando, y los medios son interesantísimos para analizar, ¿no? Los medios, los que defienden al empresariado argentino, ponderan que los empresarios no tengan que hacer el aporte por los trabajadores y critican que haya control de precios. Es de no creer, pero es así. Varios de los que estuvieron sentados con el presidente y cuando el presidente le pidió colaboración, publican esto hoy que le estoy diciendo. Es decir, muy bien que no aporte el empresario, es decir, que no tenga que hacer por ahora la contribución que corresponde al costo del obrero, pero después no están de acuerdo que se le controle los precios, o sea que el empresario pueda cobrar y hacer lo que se le parezca o le venga en gana. Y además el presidente no debe decir más en forma pública lo que quiere hacer o va a hacer, que lo haga, que no amenace más con que se va a poner firme y tomar decisiones, que las tome, porque si no, es peor. Lo critican por la posición que él toma públicamente y además no las toma. Entonces, que Fernández ya no diga más nada en función a aquellos que violan la ley y que le apliquen todo el rigor de la ley. Y no que salga a decir, como dijo ayer, el que avisa no traiciona. Él es el presidente de la Nación, ¿de qué está hablando? Él tiene que tomar la decisión y dar la orden de aplicar la ley de abastecimiento mínimamente a los que están lucrando en este tiempo y en este momento de crisis. Y clausurarlos, porque donde clausuren a 3, los demás no se animan y entran en rigor, porque somos hijos del rigor, lamentablemente, y porque por eso, porque como está todo violado, todo invertido, y nadie respeta normas de ninguna especie ni de ninguna forma, la sociedad ha sido vulnerada infinita cantidad de veces. Y entre los que nos vulneran están aquellos que, siendo funcionarios, endeudan a la Argentina, se llevan jugosas comisiones en las negociaciones de la deuda, nadie le pide explicaciones y todos nosotros nos vivimos sacrificando para que la usura cobre los intereses de los préstamos que ellos ilógicamente pidieron. Es muy difícil tratar de evitar el tema que nos tiene a todos acongojados, pero ¿sabe una cosa? Les dije en un principio que la radio debe informar, debe deleitar, y como este es un programa que se llama Ayer y Hoy y que tiene que tener memoria, no podemos dejar de hacer referencia a un episodio que ocurría un día como hoy. Porque muchos de nosotros, que todavía no habíamos hecho ni siquiera el servicio militar, porque hacía los 20 años, y que ya habíamos cumplido los 18 y otros que no habíamos cumplido los 18,
nos transformamos en un verdadero ejército de fiscales y de fiscales generales para una boleta que llevaba el nombre de Unión Popular en la provincia de Buenos Aires y donde la fórmula Framini-Anglada iba a ganar las elecciones y se iba a transformar ese triunfo en un paso más de las frustraciones del peronismo proscrito, porque tampoco le iban a permitir que el peronismo asumiera, y fue prácticamente el detonante, porque además se ganó en otras 7 provincias y se colocaron 41 diputados nacionales, el detonante para que los militares lo echaran a Frondizi, porque primero lo obligaron a anular los comicios, y después, cuando Framini y Anglada se dirigieron hacia La Plata para asumir, y por supuesto no lo dejaron, obviamente se aceleró el golpe de Estado contra el gobierno de Frondizi. Y la verdad es que aquel 18 de marzo tuvo una fuerza juvenil de una impronta increíble, porque muchos que habíamos asistido como jóvenes, como niños, al bombardeo de Plaza de Mayo, a los fusilamientos, teníamos la oportunidad por primera vez de llevar una boleta, porque el tema era que la campaña en la provincia de Buenos Aires se había hecho diciendo Framini Anglada, Perón a la Rosada. El doctor Marcos Anglada había sido el último ministro en 1955, después del bombardeo, que asumió como ministro de Educación. Estuvo 3 meses, luego se exilió en España, y después pudo volver, en la época de Frondizi, y armó una línea política en la provincia de Buenos Aires, nativo de Necochea, en la línea que se llamaba Luján Las Flores, y con esa línea política, Luján Las Flores, empezó a construir y a trabajar. Había mucha discusión para ver quién era el candidato. Entonces Perón, desde el exilio, mandó a decir que la fórmula era Framini-Perón. Entonces Framini dijo, no, Perón-Framini. No, Framini-Perón. Usted vaya y diga que la fórmula es Framini-Perón. ¿Para qué hacía eso Perón? Sabiendo que él no podía hacer porque estaba proscrito, para indicar que el candidato era el negro Andrés Framini, para que nadie más lo discutiera. Andrés Framini había nacido el 9 de agosto de 1914, fue un dirigente textil, condujo la Asociación Obrera Textil de la República Argentina y falleció el 9 de mayo del 2001, unos días después de haber estado con nosotros en la última presentación pública que organizamos para recordar no solamente lo del 18, sino para escucharlo a Andrés Framini. El doctor Marcos Anglada, que integró la fórmula, que como les dije recién, fue ministro, el último ministro de Educación, allá por 1991-99, durante la gobernación de Duhalde, fueron reivindicados los dos y fueron reconocidos como gobernador y vicegobernador en la historia política de la provincia de Buenos Aires. Es decir, reconocieron la voluntad popular que los había elegido y el golpe militar que le había prohibido asumir, más lo que había hecho Frondizi de no aceptar el resultado. 7 provincias, 41 diputados, un día como hoy, 32% para el peronismo, con distintos nombres en el interior, 22% para la Unión Cívica Radical y algunos votos para la UCRI, que era el gobierno del momento, y se ganó, repito, en 7 provincias y no estaban dispuestos los militares a aceptar que el peronismo volviera de ninguna de las formas, aunque usara cualquier boleta. El 24 de abril, Frondizi saca la prohibición. El 23 de marzo de 1962, las 62 organizaciones anuncian un paro general para que se respete la voluntad popular. Hoy es un día histórico para el peronismo, en su escala de frustraciones, y especialmente para nosotros, que también teníamos la ilusión de votar por primera vez, y que pudimos hacerlo, pero el voto no valió, no les importó, no les interesó, y que además activamente debutamos como votante y como fiscal general, cosa que nos pasó a una enorme cantidad de jóvenes que ni siquiera habíamos hecho el servicio militar. Por eso, porque la radio es información, es deleite, y nosotros también lo hacemos historia, dijimos en el comienzo cuestiones de la actualidad de la pandemia, pero no podíamos olvidar esta otra pandemia, la proscripción eterna y permanente al peronismo que ha tenido el otro sector de la sociedad argentina. Y siempre,
cada vez que el país se incendió, llamaron a un peronista para que lo salve.